diferentes. Bueno, tenemos este lema para este año, con este billete que alguien utilizó para ir a un juez, pero no terminó la vuelta, sigue por allí. Y la siguiente diapositiva, ahí. Y entonces el tema que tenemos este año es Emprende el viaje del regreso, basado en Génesis 31:3. Entonces Jehová dijo a Jacob: vuélvete a la tierra de tus padres. ¿Ves? Esto lo escuchó Rosa y ha vuelto. Y hoy quiero hacer énfasis en esta última parte que dice: y yo estaré contigo, porque eso es muy importante, esa coletilla. Hay una gran diferencia entre que Dios esté con nosotros o no esté con nosotros. Por ejemplo, los discípulos de Jesús pudieron comprobar en varias ocasiones la diferencia que hacía el estar con Jesús o estar sin Jesús. ¿Os acordáis este episodio en Marcos 6, del 48 al 51, que estaban en la barca, ahí en el lago de Galilea, y Jesús se había quedado en la orilla, ellos se fueron a pescar y vino una tempestad. Total que la tempestad fue creciendo y estos, aunque eran marineros, se asustaron y en ese momento pues apareció Jesús andando sobre las aguas. Dice el texto que estos se pusieron a gritar, me imagino ahí como desesperados, y Jesús subió a la barca y la tempestad se calmó. Fijaros qué diferencia de ir con Jesús a ir sin Jesús. En las últimas horas de la noche, viendo que estaban casi agotados de remar, porque el viento les era contrario, Jesús se dirigió hacia ellos andando sobre el lago y haciendo ademán de pasar de largo. Cuando ellos lo vieron caminar sobre el lago, creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar. Todos lo vieron y se asustaron, pero Jesús les habló enseguida diciéndoles: tranquilizaos, soy yo, no tengáis miedo. Luego subió a la barca con ellos y el viento cesó. Y la verdad es que muchas veces caminamos por arenas movedizas. Si dejamos a Jesús subir, la cosa cambia inmediatamente. Encontré estos días ordenando aquí una revista de estas de vino nuevo y hay un testimonio de Orwell Swindoll que leíamos. Consuegro de tu padre 2 veces. ¿Cómo se puede hacer eso? Bueno, luego me lo explicas. Cuenta una experiencia personal muy interesante. Dice: quisiera contar una experiencia que ha hecho un gran impacto en mi vida. Es quizá la lección más impresionante que el Señor me ha dado para enseñarme sobre este asunto. Cuando fuimos a los Estados Unidos a finales del año 63, ya éramos 5 de familia, es decir, 3 hijas, mi señora y yo, y habíamos encargado otro hijo. Por lo tanto, estábamos pensando que si teníamos que movilizarnos de un lado a otro en colectivo o en tren, resultaría muy caro. Ocurre que allí los boletos en dichos medios son mucho más caros que en Argentina y los coches, en cambio, son más económicos. De modo que pensábamos comprar un coche usado para así poder trasladarnos con más facilidad. No me resultaba muy difícil comprar un coche. Aunque no tenía dinero, podía contar con algunos amigos que estaban dispuestos a ayudarme. De modo que empecé a leer los avisos clasificados en los diarios y pensaba acerca de la compra de un coche. Pero sentí en mi corazón una restricción, como si alguien me estuviera diciendo: no era una cuestión de pecado, se trataba simplemente de una restricción. Usted ha conocido esto, ¿verdad? A veces cuando a uno se le antoja hacer algo, siente que dentro hay una voz que le dice no. Quizás no podrá explicarlo a otra persona, sencillamente siente que algo le restringe. Si a pesar de esto usted lo hace, estará actuando por su propia cuenta. Bueno, pues es lo que sentí en esta ocasión. Qué raro, pensé, no es razonable, pero con el pasar del tiempo, esta voz resonaba más fuerte en mí. Sin embargo, cada vez que aparecía un nuevo aviso interesante, yo decía: bueno, voy a mirarlo a ver si siento libertad. Y una vez hice un largo viaje para ver un lindo coche. Era un Rambler en buen estado y pensé: este es el coche ideal. El agente estaba destacando las virtudes del vehículo y me dijo: ¿quiere probarlo? Nos ubicamos y quisimos arrancar.
resultó imposible hacerlo, la gente dijo, qué cosa rara, no sé qué pasa con este automóvil, esta tarde andaba lo más bien. Gastamos una batería, pusimos otra y tampoco arrancaba. Y yo sentí de nuevo la voz del Espíritu, no. Más tarde me encontré con un hermano en otra ciudad que tenía un coche usado y que quería comprar uno nuevo. Me dijo, yo le venderé este coche en tal y tal precio. El dinero no era problema porque una iglesia en esa ciudad nos había prometido que nos compraría el vehículo. Así que convinimos en el precio que había dicho el hermano. Había un solo detalle. Él lo necesitaba un mes más mientras la fábrica preparaba el nuevo para entregárselo. Convinimos en que él me iba a buscar y me llevaría el coche a la ciudad donde vivía para firmar los papeles en una fecha determinada. Cumplido el plazo, me buscó y me llevó a su casa a una distancia de unos 1.200 kilómetros. Eso allí es poco. Llegamos de noche ya muy tarde, de manera que a la mañana siguiente le dije, hoy podemos arreglar los papeles. ¿Sabe, hermano?, me respondió, antes de hacer este viaje tuve que efectuar unos cuantos arreglos al coche. Me salió como unos $200. Pensé que podríamos compartir los gastos. ¿Qué le parece? Uf, pensé yo. Me parecía bien, pero otra vez esa voz me decía, no. Qué cosa rara. Habíamos hecho 1.200 kilómetros para firmar los papeles con el único resultado de que el Señor me dijera, no. ¿Qué sería esto? Por fin le dije al hermano, le contestaré dentro de 1 hora. Lo que usted pide es razonable. Lo único que puedo decir es que siento la voz del Señor. Y lo que yo pienso es que la voz del Señor me está diciendo que no. Voy a saltar un poquito para no poner un poco de tensión en el ambiente. Quiero terminar el relato. Durante esa hora en que estaba considerando el asunto, decidí hacer una llamada telefónica a una amiga, una médica en otra ciudad. Otra persona me había dicho que ya estaba por cambiar su automóvil por un modelo nuevo. Entonces decidí, antes de contestar al hermano, llamarla para ver si me quería vender su coche. Cuando me dieron la comunicación a larga distancia, le dije, doctora, quería saber si usted me vendería su coche. Pero hermano, me contestó, con todo gusto se lo regalaré. No tengo ningún interés en vendérselo. Y le respondí, no hace falta, hay una iglesia aquí que está dispuesta a pagarla. No se lo voy a vender, se lo voy a regalar. ¿Cómo el Señor no me lo había dicho antes? ¿Por qué tuve que viajar tanto para saber esto? Pero Dios tenía sus propósitos. Volví a la ciudad donde residía la doctora y en la primera reunión que estuve en la iglesia donde asistíamos, un hermano que tenía un mercado se acercó al final de la reunión y me dijo, entiendo que usted está teniendo problemas en conseguir un coche. No, le dije, la verdad es que antes sí, pero ya el Señor me ha solucionado el problema. Y él me dijo, bueno, el Señor me dijo que yo le regalara el mío. No había terminado de hablar cuando el hermano a su lado le dijo, pero justo ahora yo iba a darle el mío también. 3 coches en pocas horas. Bueno, termina diciendo, solamente me quedé con el primero, porque todo el mundo pregunta si se quedó con los 3. No quiero decir que toda la vida cristiana sea maravillosa y perfecta cuando Jesús va contigo. Te puede pasar como Pablo, que estaba enfermo y Jesús le dijo, bástate mi gracia. Pero aún así Pablo vivió feliz y gozoso toda su vida. El problema que tenemos generalmente es que Jesús va con nosotros, pero no le vemos. Lo mismo les pasaba a los discípulos que iban a Emaús y, bueno, habían estado con Jesús, habían esperado que aquello funcionara de alguna manera, sabéis el texto, bueno, no hace falta leerlo todo, especialmente en Lucas 24-21 dice, nosotros esperábamos que Él fuera el que había de redimir a Israel, sin embargo, además de todo, hoy ya es el 3er día que esto ha acontecido. Había muerto Jesús, algunos de sus discípulos se han vuelto a su casa, estos serían de Emaús, y según van andando, Jesús se pone a hablar con ellos en el camino. ¿Qué os pasa? ¿Por qué vais tan tristes? Ay, pero no sabes lo que ha pasado en Jerusalén. Jesús, que pensamos que era el Cristo y tal y cual, lo han matado los romanos y los jefes judíos le han acusado y tal y cual. Y Jesús empieza a explicarles toda la Escritura. Pero no os dais cuenta de que todo esto tenía que pasar, que de tal. Algo empiezan a sentir en su corazón, no saben qué, pero llegan a su casa
llegan a su casa y Jesús hace ademán como de seguir, mira, ya es muy de noche, no te vayas, que no está bien andar por la noche y además estamos tan a gusto, quédate a cenar con nosotros. Jesús está con ellos todo el rato y no le ven. Y yo creo que muchas veces este es nuestro problema, que Jesús va con nosotros y no le vemos. La otra vez, cuando terminé la primera parte, algunos se acercasteis y hubo un par de personas que me dijeron, es posible que aparte de este viaje de vuelta, que muchos tenemos que hacer en varias áreas, igual también tenemos que hacer un viaje de vuelta como iglesia, como grupo. Y estos que iban a Emaús también eran un grupo. Y probablemente puede pasar. Las iglesias a veces, pues no es que nos hayamos alejado de Jesús, está con nosotros, pero hemos perdido esa capacidad de verlo, de sentirlo, de captarlo. Nos hemos acostumbrado a una presencia, a un caminar, y ya no somos capaces de ver lo que eso significa. Esto pasa con las parejas también, ¿no? Cuando ya hayáis 15, 20, no me pasa a mí, pero a otros 20 y tantos años casados, ¿no? Y ya pues al otro lo ves ya como un mueble, ¿no? Igual que el aparador que hay allí, y ya tanto tiempo junto, y algún día le pregunta, ¿esto y yo qué éramos? ¿Primos, hermanos, matrimonio, qué? Pues es un poco así. La relación que no se cuida, no se trabaja, no se le echa un poco de sal, pues termina siendo así como un mueble. Y quizás para algunos personalmente y también para la iglesia, Jesús termina siendo como el ropero. Así está ahí, está bien, es útil, sin él pues no sabríamos qué hacer con los abrigos, pero no le vemos realmente como debiéramos de verle. ¿Cómo hacer para que Jesús suba a la barca de nuestra vida, calme las tormentas, o le podamos ver? ¿Cuándo le vieron los de Emaús? Le vieron al partir el pan. Jesús antes de irse les había dicho, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso es para nosotros hoy. Jesús está con nosotros todos los días hasta que Él regrese. Pero sería bueno que así como está con nosotros, le veamos. Y podamos vivir de una manera muy distinta, como les pasó a los discípulos de Emaús. Bueno, pues les había dicho también que cuando se juntaran recordaran lo que Él había hecho por ellos en la última cena, ¿verdad? Ahora celebramos la cena del Señor aquí al primero de cada mes. Los católicos le llaman a esto la Eucaristía, con otro sentido tal y cual. Pero Jesús ha dicho, mira, cuando os juntéis a cenar, a compartir el pan conmigo, acordaros de mí y acordaros de este símbolo que tiene el pan y el vino. Y justo dice el texto que en ese momento de partir el pan es cuando los discípulos descubrieron quién era el que estaba allí. No lo habían visto hasta justamente ese momento. Y yo creo que para los cristianos algo clave es el rompernos. Cuando uno se rompe como se rompió Jesús, cuando uno está dispuesto a darse por los demás en lo que haga falta, Jesús se hace manifiesto. Ahí está la clave. Esto choca contra la mentalidad, la manera de pensar de nuestros días. Cualquier cosa que te apetezca, tienes derecho a ella. Lo dice la publicidad. No te niegues este viaje, este coche, esta casa. Todo tienes derecho. Cómprate este modelito, usa estos zapatos, ponte este sombrero, porque tú te lo mereces. Toda la mentalidad de nuestro tiempo está centrada en la persona, en nosotros mismos, en yo necesito, yo quiero, yo hago, yo no sé cuánto. Y yo creo que probablemente cuando esas cosas las dejamos entrar a la iglesia, es cuando hacemos que Jesús se convierta en un mueble. Hay que romperse. Cuando uno se rompe, de repente Jesús se hace visible. Yo creo que ahí está la clave. Si piensas que hace mucho que no ves a Jesús de una manera real, a lo mejor lo que tienes que hacer es dejar de pensar más en ti mismo y pensar más en los demás. Es lo que hacía Jesús. Se olvidó de sí mismo, se confió en su Padre Dios
y que sea lo que Dios quiera. Y eso fue. Y en la iglesia muchas veces dejamos que la mentalidad del mundo se nos meta. Y nosotros estamos aquí para dar, no para recibir. Hace un tiempo me llama una hermana, me dice, no, es que he encontrado su teléfono aquí en internet y estoy yendo a una iglesia pero no me atienden y quería ir a la suya. Bueno, mal empezamos, pero bueno, pues vale, hermana mía, nosotros estamos aquí en tal sitio. ¡Ay, ¿dónde está eso? Pues está aquí siguiendo la ribera del Vena. ¡Uy, qué difícil! Bueno, ¿dónde vive usted? Pero en Reyes Católicos. Lo tiene muy fácil. Mira, usted coge el río en sentido contrario y en 10 o 12 minutos nos encuentras. ¡Ay, no! ¿Por qué no viene usted a buscarme a las 12 menos 5? Pero hombre... Usted piensa que un domingo a las 12 menos 5 no tengo nada más que hacer que ir a buscarla. Hombre, si estuviera en un pueblo, pues buscaría a alguien que fuera a buscarla incluso. Pero viviendo en Reyes Católicos tengo que ir a buscar. Ah, ya veo. Bueno, pues ya buscaré otro sitio. Qué pena cuando una persona nueva viene a la iglesia, hay que volcarse sobre ella, porque para eso estamos, para darle amor, aceptación, lo que haga falta. Pero cuando uno lleva en el Señor 2, 3, 4, 5 años y viene a la iglesia esperando recibir, no ha entendido nada del Evangelio, porque nosotros no venimos aquí a recibir, venimos a dar, venimos a rompernos. Y en la medida que nos rompemos, Jesús se hace manifiesto en nuestra vida y recibimos la vida de Jesús, que vale más que ninguna otra cosa. Entonces muchas veces las iglesias tenemos problemas, no, porque no me atienden, no, es que no me quieren, es que este no me hace caso, es que aquel no me ha llamado, es que a mí no me consideran. Si eres un nuevo, puedes hacer eso. Si aún no has dado el paso del bautismo, de entregarte a Jesús, es normal que sientas esas cosas y además puedes exigírnoslas, que si vienes a la iglesia, aún no estás bautizado, exige, porque nos ha dicho Jesús que nos ocupemos en amarte y en quererte. Pero si tú ya eres una persona bautizada que has entregado tu vida a Jesús, estás en la iglesia, en el mundo, en la familia, en el trabajo, para romperte. Y en la manera que te rompas y te des a los demás como Jesús lo hizo, Jesús se hace manifiesto en tu vida. De lo contrario, caemos como los discípulos que iban a Emaús en el desánimo espiritual. Estos hombres estaban haciendo lo que era razonable. No estaban pecando, simplemente se volvían a su casa desanimados, decaídos. Cualquiera que se los pudiera haber encontrado en el camino hubiera terminado tan deprimido como ellos. Menos mal que se encontraron con Jesús, que les hizo ver lo equivocados que estaban, ¿no? Pero cuando uno está desanimado espiritualmente y se encuentra con otro, en vez de pasarle vida, lo que le pasa es su desánimo. ¡Ay, qué mal está todo! ¡Ay, me ha pasado esto, me ha pasado aquello! Y el pobre hombre se ha encontrado ahí. ¡Ay, pues sí, todo está muy mal, todo está muy mal! Si estamos desanimados espiritualmente, en vez de comunicar la vida de Jesús, lo que comunicamos es nuestra podredumbre, y así no vamos a ninguna parte. Y a veces nos acostumbramos a vivir en un ambiente donde esperamos solamente que Dios satisfaga nuestras necesidades, y si eso no ocurre o no lo entendemos, pues nos volvemos a Emaús. ¿Os acordáis de Pedro? Estos se fueron a Emaús. Pedro se volvió a su pueblo, ahí al lado del lago de Galilea, a pescar. Y allí lo encontró Jesús también. Y le mandó volver a donde debía de estar. Entonces, para no cansaros, si tienes desánimo espiritual, considera si no tendrías que dejar de pensar tanto en ti mismo. Empezar a servir, a amar, a darte a los demás allí donde puedas, donde estés. Y confía que en ese momento Jesús se hará real en tu vida. Y como iglesia, pensemos también, si no hemos hecho de Jesús un mueble, que lo tenemos ahí, que nosotros utilizamos para nuestro beneficio, en vez de hacer como Jesús nos enseñó, que nos rompamos
dándonos unos para otros. Y eso hará que la gloria de Dios se manifieste en medio nuestro. ¿Vale? Pues muchas gracias.